no por mérito nuestro, sino por los méritos derrochados que fueron expuestos en la cruz. Que, Señor, tú uses esta palabra como instrumento de salvación en esta mañana. Que aquellos que no te conocen se vayan con la certeza de que te necesitan, y que mucho mejor sea si ellos, antes de salir de este lugar, toman la decisión de seguir a Jesús como Señor y Salvador. Gracias te damos. Amén y amén. Mostrando al Dios desconocido. Hechos capítulo 17, versos 22 al 27. Y dice de esta manera: Pablo entonces, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todas las cosas os observo como muy religiosos. Porque pasando y viendo de cerca vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios desconocido, al que adoráis, pues a pesar de no conocerlo, a ese os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Mostrando al Dios desconocido. Esta palabra del libro de los Hechos nos fue conferida por el Señor en un momento, una forma bien peculiar. Y bueno, pues es la primera vez que vamos a compartirla en todo este tiempo. La Biblia tiene demasiados versos, más de 30,000 versos, en los cuales uno podría hablar de la palabra en diversas cosas. Y la verdad es que por encima de que tenía la intención de hablar del Antiguo Testamento, en un pasaje de uno de los reyes, pues tuve que rendirme al hecho de que da la impresión de que la voluntad del Señor era que compartiéramos esto. Él sabe cuáles son sus propósitos. Y aquí el capítulo 17, aprendí en estudios que el libro de los Hechos abarca cerca de 30 años de la iglesia, aproximadamente 30 años de historia de la iglesia. Primeros 15 años con Pedro y los próximos 15 años con Pablo. Ambos apóstoles se destacan bastante en las cosas que hicieron, y son los que más se destacan acá. Y aquí vemos a Pablo en sus viajes. Y el capítulo 17, verso 1 dice: atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos, y por 3 sábados debatió con ellos, apoyándose en las Escrituras, explicando y demostrando que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y decía: este Jesús que yo os anuncio es el enviado de Dios, el Mesías. Y algunos de ellos fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, un gran número de griegos temerosos de Dios y no pocas mujeres prominentes. Pero los judíos, llenos de envidia, tomaron consigo unos vagabundos perversos y reunieron una turba, alborotaron la ciudad y atacaron la casa de Jasón para sacarlos ante el pueblo. Pero al no hallarlos, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también se han presentado aquí. Y los han recibido Jasón, y todos estos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad que oían estas cosas. Pero habiendo obtenido la fianza de parte de Jasón y los demás, los soltaron. Fíjese, esto es inicio. Y el verso 17, que es donde Pablo se pone en pie en medio del Areópago, dice que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y los que temían a Dios, y en la plaza cada día con los que acudían casualmente. Y sigo leyendo. Incluso algunos de los filósofos epicúreos y estoicos debatían con él, y algunos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser el predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Tomándolo pues, lo condujeron al Areópago y le preguntaron: ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina que enseñas? Porque traes a nuestros oídos algunas cosas que sorprenden. Queremos saber pues qué significa esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes en ninguna otra cosa pasaban el tiempo sino en decir o en oír novedades. Y entonces va el texto que nos ocupa.
Pablo entonces, puesto en pie en medio del areópago, digo: varones atenienses, en todas las cosas os observo como muy religiosos. Quiero en esta introducción básicamente hacer notar un detalle, y es que el texto dice que en ese tiempo todos los atenienses y los extranjeros en ninguna otra cosa pasaban el tiempo sino en decir o en oír novedades. Déjeme decirle algo, y es lo siguiente: la verdad es que la iglesia del Señor está pasando por un momento bien difícil. Y es que, mire hermano, yo no lo digo porque no sé ese tipo de predicador. Yo soy bien clásico en ese sentido. Pero la verdad es que la iglesia del Señor está cayendo en el asuntito de querer oír cada vez cosas nuevas, inclusive extrabíblicas, cosas que no sean bíblicas. Todo con tal de supuestamente sorprender, impresionar a los que visitan el lugar. Hermano, pero la verdad es que eso solamente se parece a ese espíritu que había en ese tiempo entre los atenienses, que lo que querían era decir u oír, venir con la última revelación, o qué fue lo último que se dijo, o qué es lo último que yo descubrí o que voy a decir. Salomón dijo: no hay nada nuevo bajo el sol, nada nuevo. ¿Qué es lo que fue? Lo que es lo que fue. ¿Y qué es lo que será? Bueno, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo. Y la verdad es que es delicado, porque eso lleva al ser humano y al creyente a tener que moverse de un lugar a otro donde se supone que hay una última revelación, donde está lo último que se está diciendo. Y quiero decirle lo peor para iniciar: es que el ser humano, el creyente, los creyentes cristianos, muchos lamentablemente no se conforman a lo que la Biblia dice. Nosotros no la obedecemos, pero no nos conformamos. Queremos estar escuchando cosas nuevas, queremos que nos estén diciendo cosas, hermanos, que ni siquiera a veces tienen sustento bíblico. Eso es lo peor, porque la verdad es que si yo no puedo cumplir con una parte que conozco, ¿para qué quiero conocer cosas nuevas si no he podido lograr cumplir con la parte que conozco? ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Entonces fíjese, Pablo en ese ambiente es que se pone de pie y dice: Pablo entonces, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todas las cosas os observo como muy religiosos. Me gustó el hecho de que los ve como muy religiosos, o sea, que ellos, con todo y el mal que tenían, en ese momento él los observa como gente muy buscadora de Dios, entre comillas. Gente muy religiosa. La palabra religión habla de cuando tú estás ligado a algo. Hay una religión satánica y hay religiones que son de buenas noticias, evangélicas. Amén. O sea, y él está diciendo: bueno, lo veo que ustedes son muy religiosos. Pablo está tomando los elementos de lo que él ve. Y es impresionante. Cuando a mí me toca predicar en un funeral, hermanos, y dependiendo del tipo de persona donde yo vaya a predicar, yo observo el tipo de gente a la que le voy a predicar, y normalmente me pongo en la mano del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce la verdadera necesidad de cada audiencia. Amén. Yo no puedo ir como yo predico aquí, yo no predico en muchísimos lugares, porque ustedes tienen un conocimiento del nuevo pacto en gran medida que me facilita la predicación. Hay en otro sitio, hermano, que yo tengo que comenzar en cero, porque la verdad es que no se enseña la escritura, no la conocen, no la leen por obligación, y entonces tú vas a un público que tú tienes que tratar de llegarle al corazón de una manera u otra, y es un poquitito difícil. Es en un Dios. Amén. Pablo, ¿qué ha hecho? Él ve el ambiente y él ve esto, y entonces les empieza a hablar basándose en lo que él vio para presentarles al verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos. Y él dice: veo que ustedes son muy religiosos. ¿Cómo se dio cuenta? Él dice: porque pasando y viendo de cerca vuestros altares, vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios desconocido, el que adoráis, pues a pesar de no conocerlo, a ese yo les anuncio. Fíjese, él se dio cuenta, él entra al areópago, ve esto y ve posiblemente esta variedad de dioses a los cuales ellos están adorando. Y ahí había una inscripción que decía: bueno, por si se nos queda uno. Hermano, esto es como la gente que tiene muchas imágenes, muchos ídolos, que bueno, que está San San aquel, San Víctor, San fulanito, y están todos los santos, y todo uno trata de que no se le quede ninguno, ¿verdad? Porque ese puede ser que cuide una parte del camino que hasta donde llega San Ramón. Entonces de ahí para allá le toca a San Pedro. Tú tienes que tener todas las imágenes. Ellos están siendo inteligentes hasta cierto punto. Pues ellos dicen: bueno, tenemos todas las formas de adoración, tenemos todos los dioses, pero por si acaso se nos olvidó uno o no lo conocemos, vamos a poner uno que los agrupe
a todos y vamos a poner una adoración, un altar al Dios que yo no conozco. ¿Y cuál santo es ese? Ponle el nombre que tú quieras. El que yo no conozco, ese es. ¿Cuánto me entienden? Eso muestra, hermano, una necesidad. Eso es lo que está mostrando, hay una necesidad de Dios. Incluso yo estaba meditando que frente al hecho de la gente que ha tenido una experiencia de idolatría, que ha tenido imágenes, que ha adorado imágenes, que el corazón de Jesús, que el niño de qué sé yo qué, que la Virgen de la qué sé yo cuánto, lo que muestra a la persona es la necesidad de una cobertura. Él necesita referirse a alguien que él entiende superior para descanso de su alma. Mi hijo, ve con Dios, yo te puse en manos de San Fulano. Nunca voy a olvidar una imagen de San Martín de Porres que vi un aparente santo que había unos ratones cerca. Digo, el único santo con ratón era ese. Porque es como el santo de los pobres. No sé si alguien me puede confirmar eso. Pero esa es la imagen que tengo en mi cabeza de muy pequeñito. Un santo como en saco, pero todavía como unos ratones caminando. Y yo, ¿qué santo más raro este? O sea, hasta los ratones lo adoran. Imagínense. Entonces, fíjense que eso es lo que está mostrando esa imagen al Dios desconocido. Que ellos tienen una necesidad de adorar. Y por si acaso pusieron esa inscripción, si se nos olvida alguno, si no conocemos a alguno, ahí te estamos adorando, no puedes decir que no. Amén. Bueno, eso es hasta cierto punto inteligencia, es cubriendo todos los lugares. Entonces fíjese, me gusta porque él dice, observaba sus santuarios, o sea que eran una serie de objetos, esa es la definición de santuario, algo adorado o un objeto de culto. Habían varios santuarios. Ahí cabían, por así decirlo, todas las religiones. Ahí cabían todo el que adoraba a alguien. Podía ir ahí a adorarlo porque ellos tenían un santuario para cada dios, incluyendo al Dios no conocido. O sea, nos damos cuenta entonces que ellos tenían otros altares. ¿Y saben qué pensé? Cuando nosotros los evangélicos tenemos varios altares. Impresionante, hermano. Impresionante. A veces podemos tener un altar que son nuestros hijos. Hijos que nadie puede tocar. Hijos que nadie lo puede cargar porque me lo pueden enfermar, muchacho. Tú tienes virus. Tú tienes bacterias. Por favor, lávate las manos antes de cargar a mi niño porque tú me puedes... O sea, podemos expresar adoración a diversas cosas y tener varios altares en el corazón por encima de ser creyentes. Podemos tener altares incluso con vehículos, con casas, con posesiones X. Podemos tener altares en el corazón y que nuestro santuario interno tenga diferentes espacios donde adoramos diferentes cosas. ¿Usted conoce a alguien que pueda tener? Déjeme decirle algo, le voy a poner algo malísimo. A veces adoramos hasta nuestra propia necedad. Gente que es tan orgulloso que ellos adoran su orgullo más que a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios les pide hacer, ellos no lo hacen por orgullo. El orgullo puede más que su devoción al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Lamentablemente es así. Y él, bueno, encuentra eso. Bueno, veo muy bien. Ustedes son gente muy religiosa. Pero les digo algo que de verdad me impactó y es que dice, bueno, ese que ustedes adoran a pesar de no conocerlo, a ese es que yo les anuncio. Y entonces me hice la pregunta, ¿por qué Pablo dice que ellos lo adoraban sin conocerlo? Lo primero es que le hicieron un altar. Eso implica adoración. Amén. Implica un acto de rendición. Implica que a ese altar donde decía al Dios no conocido, ahí llevaban ofrendas. Ahí llevaban cosas. Usted podría adorar incluso su trabajo y ser eso su altar. Y nada toca su trabajo porque usted es un hombre o una mujer muy trabajadora, una persona muy responsable. Y usted nunca falta a su trabajo. No hay nada más importante. Usted nunca descuida su trabajo. Más bien, usted puede descuidar cualquier otra cosa por su trabajo. Aló. Aló. Y déjeme decirle, usted le tiene su altarcito ahí a tal empresa. Aló. Aló. Pudiera ser suya la empresa. Y si le rinde más inclinación, usted está adorando su empresa, aunque sea suya. También sucede, aunque no sea nuestra, cuando nosotros le rendimos más pleitesía a aquel trabajo que Dios nos dio que al Dios que nos dio el trabajo. ¿Aló? Muy bien. Pero fíjese, él dice, bueno, lo adoran sin conocerle. Lo primero es, reitero, que tiene un altar.
Por si otros fallan, ahí está el altar al Dios no conocido. Segundo, él dice que ellos lo adoraban sin conocerlo porque ellos desconocen la misericordia de Dios en ese momento. Ellos la desconocen. Ellos no tienen clara la misericordia de Dios porque ellos tienen múltiples dioses. Tercero, el hecho de hacerlo y hacerlo adorando a otros dioses implicaba que ya de hecho ellos estaban en pecado, pero aún así estaban adorando al Dios desconocido. ¿Sí o no? Y cuarto, usted dice, ustedes lo adoran sin conocerlo, y una cosa que yo pensé que lo dejé de último es que si tú tienes algo que sabes que es verdadero, nunca más tú vuelves a usar algo falso. El que aprende, hermanos, el que llega a tener algo original, nadie le hable de copias. Aló, aló, olvídese. ¿Por qué, hermanos? Es que nosotros somos curiosos. Nosotros somos curiosos. Comparto con ustedes esta experiencia muy personal. En estos días me regaló alguien, un hermano, un t-shirt en mi cumpleaños. Yo lo usé recientemente. Y resulta que el t-shirt es Hang Ten. Como ustedes no han pasado por una experiencia, ustedes no saben lo que es Hang Ten. Ustedes no tienen finura. No tienen garbo, no tienen estilo como yo. Hang Ten es una marca china que yo leí hace muchísimos años. Aló. Ustedes le falta finura, hermano. Ustedes son muy burdos, muy toscos. Les falta calidad. Pues déjeme decirle, me acordé de cuando en mis tiempos trabajando en 1990, por allá, antes de ser cristiano, yo no cogía fácilmente una cosa Hang Ten porque yo sabía que era chino. Aló. Hang Ten, y esa marca de que Hang Ten, y entonces son como unos piecitos. Entonces, esa marca Hang Ten, yo te dije, déjame buscarla en Google. Y Hang Ten lo que significa es como empujar. Es como empujar, algo así. Digo, mire qué interesante. Pues déjeme decirle, en ese tiempo yo rechazaba el Hang Ten porque sabía que era chino y se veían como de poca calidad. Usted sabe que, hermano, usted puede ser un arrancado, pero a usted no le gustan las cosas que no son de calidad. ¿Sí o no, hermanos? Le doy un secreto, yo prefiero ir a la paca y comprar algo original que ir a una tienda de marca a comprar algo barato. Olvídese de eso. Olvídese. ¿Por qué? Oh, hermano, porque yo tuve muchas experiencias con zapatos malos por comprarlos baratos. Digo, yo soy, yo no soy Donald Trump, nunca lo he sido ni lo seré porque el tipo es blanco. Pero, cuando tú aprendes a usar o tú te das cuenta de una mala experiencia, porque usted tenga una idea. Una ocasión hace muchos años andaba con mi esposa, estábamos en New Jersey. Y vamos a una tienda, hermano, y yo me pongo a ver zapatos. Realmente estaba corto de zapatos. Y me pongo a ver zapatos. Y veo uno, veo el otro. Como ven, yo no sé cuántos pares, hermano. Y cuando llego uno digo, este sí se ve bien. Cuando hice así que le di la vuelta, $100, digo, ¡guay, señor! Reprendí inmediatamente. El que me gustó, sin saber la marca ni nada, costaba $100. Pero estoy hablando, hermano, hace muchísimo tiempo. Yo tengo muchísimo tiempo que esa gente no la veo. $100, santo. Descubrí algo, hermano, que aunque yo no tenga los cuartos para comprar algo, yo puedo descubrir la calidad. Así es cuando tú estás frente a algo original. Si tú tienes al Dios verdadero, tú sabes que todo lo otro, hermano, no. Tú necesitas al Dios verdadero. Tú necesitas al Dios verdadero. Lo malo de andar acompañado es que si tú andas con una persona que te acompaña y te dice, tú te lo mereces, cómpratelo, ya tú caíste en el gancho. Lo compré el zapato, hermano. Me metí en el gancho y lo compré. Después de eso tuve otro más de eso mismo. Esos zapatos ni en especial le bajan de precio. Yo no sé qué es lo que ellos se creen. Pero luego de eso, con los años, ya la cosa mejoró un poquito. Entonces ya compré otro. Y una vez le regalé a un hermano uno. O sea, ya nos pusimos como más magnánimos, ¿no? Pero yo descubrí que sin tener el dinero, yo vi la diferencia entre la calidad. Esta gente no conocían a Dios, tenían otros dioses. Y Pablo le dice, si ustedes conocieran al original, ustedes no estuvieran adorando toda esa basura. Ustedes tendrían al original, al verdadero, al que realmente resuelve,
¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? ¿Cuántos me entienden? Solo para información. Yo no adoré ídolos nunca, realmente. Nunca me gustó. Mi madre lo hacía. Pero mire, yo dejé de adorar todo después que yo conocí al Señor. Yo creo que no tengo ídolos en mi corazón, hermano. Ni mi hijo, ni mi madre, ni mi esposa, nadie. Yo no tengo ídolos. Yo puedo quedarme solo en cualquier momento. Y yo sé que esa fue la voluntad de Dios, voy a seguir adelante. Y yo podré irme en cualquier momento, hermano, y no tengo ningún problema con eso. Porque un día me va a tocar. Amén. O sea, el tema de tú manejar ídolos en el corazón es que cuando a ti Dios te los quita del altar, así se te desgarra el corazón. Pero lo que está demostrando es que tú no estás dependiendo del Dios verdadero. Tú tienes otros arreglos por si algo falla. Aló. Pero fíjese, lógicamente ellos no tenían el verdadero, porque si no hubieran tenido esa imagen del Dios desconocido, todas las otras efigies, todos los otros altares no hubieran existido. Y por eso Pablo dice, no, ustedes lo adoran, pero sin conocerlo. Y así le pasa a muchísima gente, que tienen buen corazón, que son gente honesta, que son gente de tal o cual condición, hermano, pero no conocen a Dios. No lo conocen. Ahora, ¿qué hace Pablo? Él le muestra algunas cosas. Él le dice, miren, déjenme decirle cómo es el Dios verdadero. El Dios verdadero, verso 24, es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. El que cree en Dios no cree en teorías humanas, humanistas y tonterías que ha creado el hombre para su propia explicación del ser humano y del mundo. El que cree en Dios solo cree lo que la Biblia dice. Y todo aquello que pueda corroborar lo que la Biblia dice, no teorías de hombres. Es muy triste cuando tú ves un creyente incluso experimentado o de mucho tiempo que empieza a dejarse confundir por teorías vanas y baratas de la sociedad. Es muy triste cuando la gente se aparta del camino verdadero para seguir, hermanos, doctrinas, cosas de hombre. Tú dices, pero por Dios, si tú conoces el original, tú no bregas con copias. Aló. Si tú tienes el verdadero, hermano. A mí nunca me ha gustado usar cosas falsas, se lo digo honestamente. Nunca me ha gustado usar cosas falsas. Y en mis peores tiempos, hermano, cuando yo estaba más arrancado en mi vida, cuando yo todavía era un incrédulo, a mí me gustaban las gafas Ray-Ban. Eso sí, yo la buscaba en una compra-venta, pero que fueran Ray-Ban. Aló. ¿Por qué? Porque tú puedes experimentar el hecho de que eso es algo duradero. Y no estoy promocionando ninguna marca, simplemente estoy diciendo la diferencia entre una cosa de poca calidad y algo que es original. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando tú tienes a Dios y conoces a Dios, tú empiezas a soltar tus idolatrías. Tú empiezas a desmontar los altares de tu corazón. ¿Por qué? Porque ya tú conoces al Dios verdadero. Tú no estás frente a un Dios desconocido. Lo primero de ese Dios es verdadero. Es primero que Él hizo el mundo y todo lo que hay, lo que habla de su poder. Él hizo el mundo y todo lo que hay en Él. Póngase a pensar en esto, qué cosa más tonta. Cuando tú tienes una imagen de Dios, que tú te arrodillas frente a una imagen, o en tu corazón te arrodillas a algo, tú le estás confiriendo un poder a eso, que es una cosa creada, le estás confiriendo poder para crearte a ti. Sin embargo, tú fuiste el que lo creó a Él. Aló. Es una cosa ilógica. Segundo, ese Señor verdadero es el Señor del cielo y tierra. La palabra Señor habla de supremo en autoridad y nos habla de la autoridad de Dios que rige sobre cielo y tierra. Ya vemos su poder al hacerlo todo y vemos su autoridad al Él ser Señor, al Él ser el supremo, el máximo en autoridad en la tierra y en los cielos. ¿Cuántos han visto cambiar un diagnóstico médico alguna vez en su vida de creyente? ¿Cuántos han visto cambiar un diagnóstico? Solamente ese grupito nada más. Muy bien. Pues déjeme decirle, usted ha visto entonces actuar el poder de Dios en eso. Y usted ha visto actuar su autoridad delegada en la palabra. Eso implica conocer a Dios. Eso implica ver cosas que Dios manifiesta. Y tercero, Él dice, este Dios verdadero no habita en templos hechos por manos.
Un buen evangélico rápido diría, pero ve acá, ¿cómo que no viste en templo hecho por manos? Pero la viste en mí, pero tú no fuiste hecho por manos. Aló, tú no fuiste hecho por manos. Tú eres creación de Dios. Él nos hizo con sus manos, dice la palabra. Hoy día el hombre es co-creador junto con Dios. ¿En qué sentido? De que el hombre participa del proceso creativo. Amén. Mire, yo me imagino cuando el primer mosquito se creó. De ahí para adelante, hermano, los mosquitos pueden ser más grandes o más pequeños, pero son mosquitos. Lo que hablábamos del género en estos días. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios solamente tenía que crear una pareja y de ahí en el resto, en adelante, todos los demás, hermanos, van a ser seres humanos. No importa si son asiáticos, no importa si viven en Alaska, no importa si viven en África, no importa si viven en el Caribe, son seres humanos. Usted verá que viene eso. Usted verá que viene. Entonces, vea que aquí lo que nos habla de su naturaleza. O sea, Dios no puede hacer reducido este espacio de 567 metros cuadrados. No puede ser reducido. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Entonces, si Él puede ser reducido aquí, entonces hay cosas más grandes que Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y sí, lógico. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿a quién le está hablando Pablo? Pablo le está hablando de personas idólatras que tienen una serie de dioses que pueden ser movidos en vehículos. Dioses que están reducidos al aerópago, que no superan el aerópago. Y Él les está queriendo enseñar, ustedes están equivocados. El Dios verdadero no habita en templos hechos de manos humanas. Dice una versión humana, añade eso. Este templo, hermanos, hecho de manos para otros fines, Dios se manifiesta aquí. Sus ángeles, estoy seguro que pernoctan aquí, que hay ángeles en este lugar. Estoy seguro. Pero Él ha elegido actuar y habitar en nosotros y a través de nosotros. Pero recuérdense que nosotros no somos criatura del hombre. Nosotros somos creación del Dios omnipotente. Entonces fíjense que eso limita a todo aquel que quiere tener a Dios confinado a un espacio físico. Eso no es posible. Hermanos, si nosotros un día, como va a acontecer en el nombre de Jesús, construimos el nuevo templo, como va a ser en el nombre de Jesús, como lo esperamos que sea en el solar de al lado, cuando el honorable síndico le conceda la voluntad de entregarlo, lo que pasa aquí se va a cambiar para allá. Aló. Las sanidades que pasan aquí van a pasar de aquel lado en el nuevo templo, porque Dios no habita en templos hechos de manos. Dios está donde los humanos que lo tienen a Él están. Aló. Dios habita en los humanos que lo tienen a Él como Dios. Entonces fíjese, Él le dice, nuestro Dios, cuarta cosa, no es servido por manos humanas. Me gusta esto, escuche. Primero, no habita en templos hechos de manos humanas. Esa es la tercera cosa. La cuarta cosa es, ni es servido por manos humanas. Cuarta cosa. Y ahí, hermano, uno entra como en crisis. ¿Cómo que Dios no es servido? Y entonces el servicio que yo hago para Dios, el servicio que tú y yo hacemos para Dios, lo reciben los seres humanos. Él lo observa y Él da la recompensa. Lo hacemos como para Dios, pero lo reciben los seres humanos. Amén. Pero déjeme agregarle una novedad en esto que no había descubierto nunca, porque, reitero, no había predicado de esto antes. La palabra servir no es servido por manos humanas. Déjenme ver cómo está la versión viviente. La versión viviente en ese texto dice aquí, y las manos humanas no pueden servirlo. Dice la versión traducción viviente. La versión 60 dice, dice aquí, ok, Él ha hecho todo, le ha prefijado el orden de habitación, Él es quien da todo, todas las cosas, Él no necesita de nada. La palabra que aparece ahí es necesidad en la versión 60. Entonces fíjese, esa palabra no es servido de manos humanas. Esa palabra se corresponde con una palabra que conocen los médicos muy bien y los psicólogos, que es la palabra terapia. Esa palabra es terapeuo, que es una palabra que lo que significa básicamente habla sobre sanidad, sobre servicio hacia la sanidad. Pablo habla en un momento determinado en la isla de Malta de que ministraba sanidad a personas, y era la palabra que aparece sanar, era terapia. Le daban terapia a la gente y se sanaban. Entonces, fíjese que no habla simplemente de que
Dios no es servido por manos humanas, sino que Él no puede ser aliviado, curado por el hombre. El hombre es curado por Dios. Dios le da alivio al hombre. ¿Qué está diciendo con esto, hermano? Está desmontando la posibilidad de que usted y yo podamos entender que Dios nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Él nos necesita a nosotros, hermano. Mire, cuando todos los que estamos aquí nos veamos el dedo grande del pie, Dios va a seguir existiendo y otros harán lo que nosotros estamos haciendo hoy. Y posiblemente mejor. Ay, papá. Posiblemente el que se siente por usted en su silla se siente mejor que usted porque no habla con el de al lado. Tremendo. Entonces fíjese, la cuarta cosa es que Dios, Él no es curado por nosotros, Él no es aliviado. Nosotros no le damos alivio a Dios, Él nos da alivio a nosotros. Él es quien nos da la terapia a nosotros. El Dios verdadero es así. Recuérdese que las imágenes, los ídolos mudos, tienen que ser llevados en los hombros por los hombres. Hay que limpiarlos, quitarles el polvo, hay que pintarlos de nuevo. ¿Aló? Si se caen, hay que arreglar el yeso y darle forma. Pero el Dios verdadero, Él nos da alivio a nosotros. Él nos da terapia a nosotros. Él nos cura a nosotros. Quinta cosa, dice, no tiene necesidad de cosa alguna. ¿Qué hacemos con las ofrendas? Lo damos por gratitud, hermanos. La ofrenda es un acto de gratitud. Hay gente que ni eso da. Pero ¿qué dice el texto? Que Él, oiga bien, Él da a todos todas las cosas, es lo último. Pero lo primero que dice es que Él no tiene necesidad de cosa alguna. Lo que nosotros le negamos a Dios como servicio, Dios busca a otra persona que lo haga. ¿Aló? A mí me encanta cuando escucho en esta iglesia, sobre todo, hermanos que, ay, yo pastor, yo sentí hacer tal cosa y hablarle a fulano, pero me dio cosa y luego otro hermano lo hizo. Porque Dios no te necesita a ti. El privilegio tuyo es hacer algo para Dios. ¿Aló? Dios no te necesita. Por eso yo, hermano, lo repito hasta el cansancio. Usted tiene que expresarse, usted tiene que hablar. Porque si usted no habla, Dios va a mandar a otro a hacerlo por usted. Dios no te necesita. Él no necesita de ninguna cosa. Finalmente, eso que hacemos para Dios, reitero, quienes lo reciben son los seres humanos en nombre de Dios. Amén. Y sexto, Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Impresionante cómo personas les acontecen cosas que serían de muerte y no mueren. Nunca voy a olvidar el testimonio de la hermana Yolanda Brannagan. Tremenda esta hermana, la doctora Yolanda Brannagan, una excelente persona, una mujer muy dulce. Fue a un médico, tenía un cáncer, le dieron, creo que, no sé si fueron 6 meses de vida. Después de eso ya vivió 8 años. Pero mire, escuche esto para que usted vea, porque Dios es quien da la vida. Cuando ella cae la primera vez enferma, que no, yo me persono en el hospital de las Fuerzas Armadas, me contaron luego que aconteció algo, y es que un médico de turno, alguien que no estaba autorizado, se arriesgó para hacer el procedimiento que a ella le salvó la vida. Y él dijo, no, yo lo voy a hacer atento a mí. Como que no hay nadie que me autorice, yo lo voy a hacer atento a mí. Y la hermana vivió 8 años después de eso. La hermana Yolanda pudo ver a su hija mayor reconciliarse con el Señor, a la cual Dios había sanado de un problema en los ovarios, no sé, a través de una oración que se hizo aquí, que la hermana Yolanda recibió, y que cuando llegó a su casa la hija le dijo, estoy sana. ¿Aló? Dios no te necesita a ti. La hermana ve a la hija grande llegar al Señor. Tremendo. Su propio hijo que se apartó. Y la última vez, ya 8 años después, que la hermana Yolanda vuelve a caer enferma, cae en el mismo lugar, pero en esta ocasión no hubo una intervención y la hermana Yolanda parte con el Señor. Los médicos le dieron 6 meses, Dios le dio 8 meses, Dios le dio 8 años. Según los médicos debió haber muerto hace un tiempo y ella vivió hasta el tiempo que Dios quiso. ¿Cuántos me están entendiendo? Y así la hermana Yolanda es una persona sumamente fiel, una cosa tremenda, una hermosa persona. Dios es el que da vida y aliento, respiración, y Él es el que da todas las cosas.
Cuando tú te das cuenta, tú caes en cuenta de que Dios es el que da todas las cosas, tú entiendes. Tú manejas las cosas diferentes. Me voy a referir a una de las cosas más típicas del ser humano, en el caso de las parejas. Cuando uno de los dos tiene una predominancia económica, tiende a enrostrar sobre el otro. Lo hace. Ah, no, esos cuartos aquí, el que trabaja soy yo, aquí qué sé yo qué cosa. Pero no se da cuenta que fue Dios que se lo dio, se le olvidó eso. Atención, atención. Pero también pasa en el lado de la mujer. En el caso del hombre, lo veo mal porque yo, bueno, pero es que ese es tu trabajo, tú eres el proveedor. En el caso de la mujer es más fuerte aún todavía, cuando la mujer entonces le enrostra eso al hombre y le saca en cara tal cosa. Es terrible, hermanos. Pero está bueno que le pase para que le dé vergüenza. Para que le dé vergüenza y se haga un hombre. Pero fíjese, se nos olvida al uno y al otro. No fue que yo lo hice, es que Dios me lo dio, me lo agenció, me lo concedió. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Y nos guste o no, hay que tratar de manejar eso de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque entonces tendremos que buscar a alguien que nos supere y entonces nosotros estaremos en desventaja. Entonces no serviría la unión. ¿Cuántos me están siguiendo? O sea, es Dios el que da vida, respiración y todas las cosas. El Dios verdadero no depende de nosotros. Nosotros tenemos que entender que dependemos del Dios verdadero. Su obra. Entonces le habla de la obra del Dios verdadero. Dice, mira, de un solo hombre hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y entonces ahí viene el asunto que de uno. Diga conmigo de uno. Diga conmigo de uno. ¿Quién fue ese uno? Adán. Ningún Eva. Adán. Ningún Eva. Bájela, que no va. Fue de Adán que Eva salió. El primer creado fue Adán. El primer creado fue Adán. Téngalo claro. De uno, Dios creó todos los hombres. Ah, bueno, que ahora somos co-creadores, sí. Ahí apareció Eva. Pero Eva sin Adán tampoco funciona. ¿Aló? Ni Adán con Evaristo tampoco funciona. Adán y Eva. Amén. No, que no se equivoque. De uno, diga conmigo de uno. De nuevo, diga de uno. Hay algunos hermanos que ahora que están descendiendo, hermanos, para entender el chiste, no entendieron nada. Vamos a repartir un folleto para entender los chistes. Porque no entienden, los hermanos están... Usted tiene que desayunarse con conflé antes de venir, hermano. Yo no me desayuné con conflé, pero desayuné con conflé. Coma lo que usted quiera. Mire, ¿qué dice aquí? Que de un solo hizo todo el linaje. Diga conmigo, todo el linaje de los hombres. Habla de ese poder que dijimos ahorita, hermanos, donde Él manifiesta su poder haciendo esto. Creando, y la palabra linaje es raza, tribu, gente, nación o pueblo. De un solo extrae a Eva, la forma, la hace, hermanos, y les da una orden que lo dice aquí, para que habiten sobre la faz de la tierra. De un solo. Hay gente que le molesta eso, pero fue así, usted no puede cambiar lo que dice la Biblia, fue de uno. El primero fue Adán, y Pablo lo dice después. Dice, no, la mujer procede del hombre, aunque ahora el hombre también procede de la mujer, para que estemos como parejos. Pero el primero fue el primero. Entonces fíjese, ¿para qué fue que los creó? Atienda, que aquí estamos terminando. El propósito fue primero, para que habiten sobre la faz de la tierra. La palabra faz es frente, como estando hacia la vista, dice. Es semblante, aspecto, apariencia o superficie. Para que habiten ¿dónde? Sobre la superficie de la tierra. Sobre la superficie de la tierra. Y ahí se me ocurrió una idea, pero no se la voy a compartir. Se la voy a compartir en un ambiente más íntimo, porque es un poco curioso. Pero qué interesante que el primer propósito, cada vez que usted ve en la Biblia, eso implica el propósito de lo que viene anterior. Amén. Siempre que usted vea ese es el propósito de lo anterior. Amén. Y dice que Dios creó de uno todas las razas de uno. ¿Para qué? Para que habiten sobre la faz de la tierra. Llenad la tierra y sojuzgadla. Amén. Y finalmente un segundo propósito. Diga conmigo, segundo propósito. De nuevo, segundo propósito.
no nos hicieron por lo visto para habitar en las nubes, en la tierra, firme. Aunque hay gente, hermanos, que nunca aterrizan, pero firmes, aquí. Hermano, en ese grupo de jóvenes están todos los viajeros del mundo. Gente que vive viajando, mira, en los aires vive. Es terrible. Pues fíjese, el segundo propósito, aparte de que llenen la tierra, fue para que busquen a Dios. Wow. Mano, yo me enteré de eso porque yo me convertí. Yo estaba buscando otra cosa. ¿Cuántos estaban buscando otra cosa? Estamos buscando otra cosa, hermanos. No estamos entendiendo el propósito para el que fuimos creados. Fuimos creados para llenar la tierra, habitar en ella, y ese mandato de llenar está al principio del Génesis. Amén. En el principio de todo, de la tierra. Fíjese, amados, que si me dicen eso entonces, primero, es contraproducente con las teorías de ahora de que el hombre no debe reproducirse. Contrario completamente. Amén. Pero también es contrario frente al hecho de que el hombre se haga de otros dioses en lugar de reconocer al Dios verdadero. Propósitos: que llenen la tierra, que habiten sobre ella, pero además que busquen a Dios. La palabra buscar es encontrarlo, hallarlo, obtenerlo. Buscarlo tiene que ver con el hecho, hermano, de que parece ser que hay que hacer como una especie de esfuerzo. Fíjese cómo en ese mismo pasaje ellos tenían varios dioses. Varios dioses. Y yo me cuestionaba, wow, eso significa entonces que los que nos visitan hoy y los que todavía no son creyentes, si están aquí de una u otra manera, es porque Dios ha puesto en su corazón buscarlo. Porque es Él quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando yo recibí al Señor, yo no estaba buscando a Dios, yo estaba buscando paz. No a Dios. No estoy seguro que estaba buscando convertirme. Yo estaba buscando paz porque no la tenía. Sosiego, tranquilidad interior, estabilidad. Estaba buscando eso. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Entonces fíjese que este segundo propósito para que busquen a Dios, y dice, por si tal vez hallando, palpando puedan hallarlo. Y él da entonces una tremenda noticia. Diga conmigo, buena noticia. Él da una tremenda noticia. Él dice, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. La Biblia garantiza que Dios está al tanto de su creación. La Biblia garantiza que Dios está observando los pasos de sus hijos. Mire, es extraño, esas cosas me inquietan mucho. Pero yo me pongo a buscar algunas cosas en YouTube y me doy cuenta de muchas cosas que se han filmado con cámaras de seguridad, que son ilógicas. Eventos impresionantes. Y tú lo tienes ahí, tú dices, wow. Una persona va a cruzar una calle, viene un vehículo a toda velocidad, y alguien aparece a la velocidad de flash, lo quita del medio, lo pone a un lado, el chofer se detiene, ¿dónde están los huesos? Y la persona a un lado dice, ¿y esto? Mire, pudiera ser un montaje, pudiera ser lo que usted quiera, pero eso me dice a mí del cuidado de Dios. No era el día de esa persona morir. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Me habla de la existencia de un ser superior que está por encima de lo que ve el camión, de lo que ve el transeúnte, de lo que ve el motorista. Y le voy a decir una cosa, a los que tienen miedo. Por eso, hermanos, yo no tengo miedo. Porque el delincuente que se me acerca a mí, Dios lo está viendo. Y si Dios quiere quitarme algo a mí para dárselo a Él, Dios lo hará. Si no, Él a mí no me va a poder tocar. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque hay gente que viene con un letrero de me van a asaltar todo el tiempo, hermano, con un miedo del demonio encima. Y la pregunta es, ¿en quién es que tú tienes tu fe puesta? ¿En quién es que tú confías? Que quiere ahora ponerte de guardaespaldas. ¿En quién es que confías? ¿Quién es que te guarda? Aló. Dígale que está a su lado, me parece que es a ti que te están hablando. Diga conmigo. Primer propósito, dígalo. Primer propósito, habitar en la tierra. Segundo propósito, buscar a Dios. Eso lo dice más adelante Efesios, que hemos sido creados para alabanza de su gloria.
Amén. La Biblia lo dice de muchas maneras, pero aquí le dice de una manera simple a gente que todavía no conocía a Dios. Hay que buscar de Dios. Hay que buscar a Dios. ¿Y qué hacemos los que ya nos hallamos, ya los que hallamos a Dios? Vamos a seguirlo buscando. Jesús dijo: pedid, buscad, llamad y se os abrirá. Hay un montón de posibilidades. Hay un montón de, hermanos, de bendiciones por venir. Y estamos hablando desde lo que mínimo que usted se puede imaginar hasta lo máximo. Propósito de vida nuestra: buscar a Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, de un lugar vinimos y a ese lugar vamos. Amén. Los que hemos sido creados y hemos hallado a Dios, de Dios vinimos y a Dios vamos. Eso dice la Escritura. O sea, fíjese, y concluyo con esto. El texto dice aquí que Él les prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto tiene muchas cosas para decir, pero lo primero es que Él estableció el tiempo que el hombre iba a pernoctar en la tierra, pero también le puso los límites donde Él iba a vivir. Mire lo difícil que ha sido poder establecerse en otros planetas, si es que ciertamente lo han hecho. Yo no lo puedo garantizar. No he estado ahí, no tengo por qué creer todas esas cosas que se dicen. Pero hermano, parece que es un poquitito difícil. Que el único lugar del universo que tiene las condiciones, las características, las particularidades para que el hombre como nosotros podamos vivir en él, es en el planeta Tierra. Todo lo demás, hermanos, un problema. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Usted fíjese que esta gente en estos versos, en estas poquitas palabras, Pablo les hace ver: miren, yo les voy a mostrar a ustedes, a ese Dios que ustedes desconocen. Yo quiero que ustedes crean esto. Si ustedes creen esto, ustedes se van a dar cuenta que Dios no puede ser encerrado en lugares físicos. Ustedes se van a dar cuenta del poder que Él tiene, de la autoridad que tiene y del propósito que tiene con ustedes. Dos propósitos: vivir sobre la tierra en un tiempo y espacio específico. Por más que usted pueda viajar del globo terráqueo, no va a salir, no podrá hacerlo. Para vivir no podrá hacerlo. Leí un artículo reciente del Soyuz, es un asunto ruso, que el mayor tiempo que puede durar fuera son como 6 meses. Como 6 meses en el espacio. No puede durar para siempre porque se le acaban las formas de permanecer en el aire. ¿Me están dando a entender? Dios estableció los límites y estableció el orden en que el hombre iba a habitar. Dos propósitos: habitar en la tierra. Y si ya habitas, ¿qué te falta? Buscar a Dios. Vamos a estar en pie, por favor. Reitero, y yo estoy seguro que posiblemente la experiencia de muchos, he visto personas con experiencia con Dios impresionantes, dignas de ser envidiadas, con el único problema: la Biblia dice: toma tu cruz y sígueme. El único problema es que conocer a Dios y seguir a Dios implica para nosotros, no importando las dificultades que podamos enfrentar, no soltar el propósito donde un día creímos ver a Dios. Un día. Si un día usted creyó que Dios le dio este artículo, usted ese artículo no lo puede soltar porque usted entendió que Dios fue que se lo dio. ¿Cuántos me entienden, hermanos? El texto es claro de que el ser humano tiene dos propósitos en ese libro de los Hechos. Esto pudiera ser un tema temático, valga la redundancia, donde todos los textos donde se habla del propósito del hombre lo podamos conseguir y hablar. Propósito del hombre. Pero aquí en Hechos, hablando de las personas que no tienen a Dios, hay otros propósitos. Después que tú llegas, Dios tiene otros propósitos contigo, pero mientras no tienes a Jesús, dos cosas para ti: habitar por el tiempo y orden que Él te diga en la tierra, y segundo, por tu propio bien, buscar a Dios hasta encontrarlo. Yo quiero saber si en esta mañana, de las personas que nos visitan, que no son creyentes, que todavía no se han rendido al Señor, si alguno de ustedes hoy, mire,
Se lo voy a decir claro. O sea, a mí nadie me podría hablar de evangelio antes de conocer al Señor. Porque la verdad es que no estaba en mí eso. Eso no estaba en mí. No me creía diseñado para eso. Pero es como dije, antes de ser creyente tú tienes dos propósitos. Vamos a vivir aquí, el segundo es busca a Dios. Luego que busques a Dios hasta hallarlo, hasta encontrarlo, Dios entonces te fija otros propósitos dentro de tu vida, dentro del reino. Y eso es otra cosa. Por eso es que los límites no se detienen. O sea, para el creyente los límites son rotos. Porque entonces él empieza a mostrarte otros propósitos y te pone a servirle a tal o a cual, te pone a hacer tal o cual cosa. Él te muestra otros propósitos. ¿Qué acontece? Que donde quiera que Dios te permite llegar es porque Él tiene un propósito contigo. Pero ninguna de esas cosas se va a poder desarrollar mientras tú no cumplas con el primer propósito, buscar a Dios. Alguien de los que nos visita se atrevería a levantar su mano y decir, yo quiero recibir a Jesús. Tal vez usted no esté buscando a Dios, usted esté como yo buscando paz. Tal vez usted no esté buscando a Dios y como yo estaba buscando, qué sé yo, estabilidad o tranquilidad. O tal vez esté buscando salud. Pero fíjese que en el hecho de que Dios no es servido por manos humanas, de lo que dice es que Dios no recibe terapia del hombre, el hombre recibe terapia de Dios. Es Dios el que te sana, tú no lo sanas a Él. Alguien de los que nos visita se atreve hoy a levantar su mano y decir, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. ¿Hay alguien así? Veo una mano por allá, por favor. ¿Puede pasar? ¿Fuera tan amable? ¿Me le permiten pasar la señora o señorita? Esto es una bendición, tenemos 2 por 1. ¿Cuál es su nombre? Alexandra. Dios me la bendiga, Alexandra, con gran placer. ¿Y esa bebé? Hola. Ximena. Hola, Ximena. Te bendiga, mi amor. Por favor, ore con Alexandra. Gloria al Señor. 2 propósitos. Ya tú estás habitando sobre la tierra. El otro propósito es cuando vas a buscar de Dios. No, Dios no me ha llamado, te estás llamando ahora. No es que yo no siento, no tienes que sentirlo. Lo que tú tienes que conocer tu diseño, tu propósito. El carro, hermano, después que lo crean, ya él sabe que él está para correr y transportar. A ti te crearon para habitar y buscar de Dios. Yo te estoy diciendo algo que tal vez tú no sabías. Tu propósito es buscar de Dios. Hasta que no busques de Dios no va a estar completo tu propósito de vida. ¿Quién más? ¿Quién más se atreve a decidir hoy, yo quiero entregarle mi vida a Jesús? ¿Quién más? ¿Alguien más? Sé que hay más personas con necesidad, eso lo sé. Lo sé. Que hay más personas, aparte de Alexandra, que tienen necesidad del Señor. Piénselo. Usted que posiblemente se ha preguntado, ¿cuál es el propósito de su existencia? ¿Por qué usted está sobre la tierra? Usted que se ha puesto a pensar en, ¿qué va a pasar conmigo cuando muera? Lo primero es buscar de Dios, lo otro es secundario. Él se encarga del resto. Usted que se ha hecho la pregunta de, ¿para qué vine al mundo? Bueno, para buscar de Dios. Él te trajo, te dio la oportunidad de vivir sobre la tierra. Y un propósito final hay en ti es que busques de Dios. Recuerda que Él no está lejos de ti, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios está más cerca de ti de lo que tú has podido imaginar nunca. Porque Él te ha cuidado cuando tú entendías, más bien cuando tú no lo conocías y entendías que nadie te cuidaba. Hago una vez más el llamado. ¿Hay alguien más de los que nos visita que no son creyentes, que le gustaría levantar su mano y decidirse? Algo el ser humano busca, o busca a Dios o busca otra cosa. Todo lo demás es pasajero. Recuerda que cuando tú tienes lo verdadero, ya las copias no tienen sentido. Amén. ¿Alguien más? Sé que hay más personas que necesitan del Señor hoy. Lo sé. Bien, no veo ninguna mano levantada. Vamos a dar gracias a Dios por Alexandra, por Ximena. Gloria a Dios, Padre, gracias te damos. Agradecemos por la vida de tu hija, por haberte revelado a su vida en este día.
pero al mismo tiempo oramos, pedimos misericordia para aquellos que estando aquí, Señor, y escuchando tu palabra para ellos, escuchando el propósito que tienes inicialmente para ellos, que no han tenido el valor de tomar la decisión en este día. Oramos que les des una oportunidad más en el nombre de Jesús. De igual manera, Señor, concédenos a los que ya estamos, los que ya te conocemos, seguir buscando los demás propósitos que tiene para nosotros. Crecer en la adoración, crecer en el conocerte, crecer en el propósito como creyentes y ya no simple como seres humanos creados. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén.